Te doy la bienvenida al mejor curso para aprender a comprar en Alibaba. Te enseñaré cómo elegir un proveedor confiable y así que evites cualquier estafa. También aprenderás cómo comprar productos en donde el riesgo sea cero. Sí, has escuchado bien, cero riesgo. Veremos el tema de impuestos, cómo los pagas, dónde los pagas y cómo es todo el proceso para pagar también a la plataforma de Alibaba. Al final de este curso te aseguro que harás tu primera compra 100% segura y con total confianza. Así que si estás listo, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra cuenta en Alibaba. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video que te va a llevar directamente a la plataforma de Alibaba. Y aquí en la página principal tenemos todas estas categorías: productos, fabricantes, suministros regionales, que te voy a estar explicando a continuación. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra cuenta, y esto es bien importante porque vas a poder enviar mensaje a los proveedores teniendo ya tu cuenta. Si no tienes tu cuenta, no vas a poder enviar los mensajes. Aquí en la parte de arriba puedes cambiar lo que es el idioma. En este caso lo tengo en español, pero si te soy sincero, me gusta ponerlo más en inglés. Te voy a explicar por qué razón lo ponemos en inglés. Es porque la plataforma como tal no está tan bien traducida. Entonces muchas veces cuando queremos buscar cierto producto, a veces marca error y no lo encuentra, pero en realidad es porque está en español. Entonces aquí a mí me gusta ponerlo en inglés. Lo que es la moneda siempre vamos a ponerlo en dólar, ya que dólar es la moneda internacional con la cual vas a estar pagando y también es la moneda que prácticamente manejan los proveedores chinos. Una vez que ya tengas configurado esta parte, vamos a darle clic en guardar. Aquí en la parte de arriba tenemos este botón de color naranja para que nos podamos registrar. Vamos a darle clic. Aquí debes de elegir tu país. En mi caso yo estoy en México. Vamos a seleccionar el rol comercial, en este caso comprador. Ingresamos nuestro correo electrónico, una contraseña, la confirmamos, el nombre de la empresa. Ojo que aquí si tú no tienes una empresa no te preocupes, simplemente pon tu nombre y un primer apellido o solamente tu nombre. No es obligatorio como tal que tengas un nombre de empresa. Si todavía no tienes nombre de un negocio, pon solamente tu nombre. Aquí ya he rellenado con datos de ejemplo, también pusimos nuestro número de teléfono, también esto es importante y es obligatorio. Y una vez que termines, dale clic en aceptación y registro. Te estarán enviando un código a tu correo electrónico y vamos a ingresarlo. Una vez que lo ingreses, dale clic en enviar. Y listo, así de fácil ya tienes tu cuenta acá en Alibaba. Ahora yo te recomiendo que acá en la parte de arriba, en el icono de persona, tienes todo este menú. Hasta la parte de abajo dice cuenta, dale clic. Y aquí yo te invito a que tú puedas rellenar tu perfil. Acá nos dice información personal, mi perfil, perfil de miembro, sube una foto. También te recomiendo subir una foto porque esto es importante cuando un proveedor tú le vayas a mandar mensaje. La foto da mucha más seriedad. Entonces es mucho mejor hablar con los proveedores porque saben que es de un perfil serio a que un perfil que esté sin foto. También configuración de privacidad, preferencias de correo electrónico para lo que son las notificaciones, lo que es información fiscal, preferencia de datos, si quieres cambiar tu dirección de correo electrónico, tu contraseña, también los teléfonos y tus cuentas conectadas, y en este caso acá las transacciones que has hecho, que te va a aparecer todo en cero. Entonces recuerda, aquí lo más importante sería mi perfil y que subas una foto. Si le das clic acá en mi perfil, vas a poder ver cómo el proveedor ve tu perfil. En este caso aparece así, como te das cuenta, prácticamente sin foto de perfil, sin ninguna información rellenada. Y esto da un poco de desconfianza a los proveedores chinos. Por esta razón es que yo te comento que es importante que puedas hacer bien tu perfil para que des esa confianza a los proveedores. Entonces tómate el tiempo de, recuerda, subir una foto. Acá en perfil de miembro dale clic y tú lo puedes editar y agregar la información necesaria. Y listo por esta parte. Después acá nos vamos de nuevo a la página principal. En la parte del icono de persona tienes esto que dice mi Alibaba. Si le damos clic, acá es como un panel de control, y en ese panel de control tú vas a poder administrar todos los mensajes que le has mandado a los proveedores. En este caso, mensajes sin leer, nos aparece todo en cero porque es una cuenta completamente nueva que hemos creado desde cero.
por eso aparece todo en cero. También acá a tu izquierda tienes el menú, página de inicio, mensajes. Si tú le das clic aquí en mensajes, te aparecerán todos los mensajes que tú has mandado y que también los proveedores chinos te han mandado, para que desde aquí pues puedas seguir la conversación. También acá clientes potenciales, aquí te va a aparecer todos aquellos proveedores que te han mandado cierta cotización. Desde aquí los puedes administrar. También en la parte de abajo tenemos pedidos. Esto prácticamente son los pedidos que tú hayas hecho. En este caso está en cero, pero en cuanto tú hagas tu primer pedido, aquí te estará apareciendo todo el detalle de tu pedido, que también lo vamos a estar viendo más adelante. También acá transacciones, es decir, los pagos que tú has hecho a los proveedores. También aquí te van a estar apareciendo todas las transacciones, todos los pagos que tú hayas realizado. Ahora, aquí en la página principal de Alibaba.com tenemos primero que nada todo esto que son productos, fabricantes y suministros regionales. Y aquí tenemos lo que es el buscador. Este buscador nos va a estar ayudando muchísimo, ya que aquí podemos poner el producto que queramos buscar nosotros para comprarlo, para ver las especificaciones, etcétera. Por ejemplo, si tú quieres buscar específicamente cierto producto que tienes en mente, le das clic acá en productos para buscar ciertos productos. Aquí, como puedes ver, nos aparece este mensaje y nos está diciendo que nuestra primer orden prácticamente va a ser gratis, lo que es el envío, por registrarnos. Entonces te recomiendo que te crees una cuenta nueva en Alibaba y hagas tu pedido, y te van a estar dando lo que sería tu primer envío completamente gratis. Puedes aprovechar esta promoción. Por ejemplo, si aquí nosotros quisiéramos buscar smartwatch, aquí en cuanto nosotros ponemos la palabra clave, el mismo Alibaba nos da recomendaciones. Por ejemplo, smartwatch 2024, smartwatch T800 Ultra, lo que las personas han buscado y que prácticamente viene siendo lo más popular que se ha buscado referente a esta palabra clave. Entonces también esto es muy importante en dado caso que no tengas muy claro el producto que tú quieras comprar acá en la plataforma de Alibaba. También, por ejemplo, si tú no sabes qué producto comprar, simplemente puedes borrar esto, y aquí, sin que tú ingreses ninguna palabra clave, Alibaba te puede dar ideas que son populares en este momento. Por ejemplo, máquina expendedora, scooter eléctricos, lo que es ropa de mujer, etcétera. Eso también es bastante interesante para las personas que no tengan como un producto en mente, qué producto comprar, te puede servir bastante. Ahora también tenemos este apartado que está al lado de productos, que es fábricas. Si le damos clic, aquí es para buscar cierto proveedor que tú quieras comprarle, digamos, un poquito más de piezas. Por ejemplo, 100, 200, 300, 400 piezas, etcétera. Te recomendaría darle clic a este que dice fábricas, porque desde aquí estamos buscando precisamente eso, un proveedor con el cual nosotros queramos trabajar a largo plazo o a mediano plazo y poder comprarle bastantes piezas. De hecho, si nosotros bajamos, acá nos aparecen algunos proveedores de cualquier categoría en este caso, pero yo te recomiendo acá, por ejemplo, comenzar a buscar lo que tú necesites. Por ejemplo, si necesitamos algún proveedor, alguna fábrica que nos haga lo que son smartwatch, vamos a darle clic que haga la búsqueda, y aquí está cargando, y todo esto que vemos acá son básicamente proveedores que nosotros podemos ir viendo para ver con cuáles podemos trabajar, nos gustaría trabajar, y que nos puedan fabricar lo que nosotros necesitamos. Este sería por el lado de las fábricas, y tenemos el último que son proveedores regionales. Si le damos clic, aquí tenemos proveedores. En este caso, por ejemplo, si yo me encuentro en México, también hay personas que venden productos directamente en México. Acá simplemente le damos clic en el país. Por ejemplo, si quieres comprar de Estados Unidos, le das clic Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a ver acá México, vamos a darle clic, y acá nos aparecen estos productos que nosotros podemos comprar directamente sin que me lo manden de China. Aquí me lo van a estar mandando directamente desde México, sin necesidad obviamente que pase por la aduana. Prácticamente yo ya puedo hacer mi compra acá, y esto también está bastante interesante para las personas que quizás no van a comprar muchas piezas o quieren que el producto llegue un poco más rápido. Te puede servir este de proveedores regionales. Ahora también es importante revisar algunos parámetros que vamos a estar viendo para asegurarte que ese proveedor que tú elijas sea confiable y no te quede mal. Muy importante.
Entonces amigos, una vez que ya hemos visto estas tres funciones de productos, fábricas y proveedores regionales, tú prácticamente vas a elegir el que más se adapte a tus necesidades. Vamos a estar viendo ahora, por ejemplo, si queremos buscar cierto producto, en qué puntos importantes tenemos que fijarnos al momento de elegir el proveedor. Esto es bien importante porque si tú no eliges un proveedor correcto, prácticamente te pueden quedar mal y puedes perder tu dinero. Para que no pierdas tu dinero, sigue viendo este video porque es importante. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que queremos comprar un smartwatch y acá nos aparece ya prácticamente todo lo que tiene el catálogo de Alibaba. Como puedes ver, son muchísimos productos y básicamente cuando las personas ven esto no saben qué producto elegir y cómo elegir el proveedor. Para elegir el proveedor de forma correcta, lo primero que vamos a estar haciendo, aquí de nuestro lado izquierdo tenemos estos filtros que son bastantes y que te los voy a explicar para qué funciona cada cosa. Si te das cuenta, lo primero que vemos aquí es este filtro de garantía de Alibaba. Este filtro básicamente es nuevo, tiene alrededor de un año y este filtro lo que significa es que son productos garantizados por la plataforma de Alibaba que te van a estar llegando en tiempo y forma. Es decir, la misma plataforma de Alibaba los recomienda. Si aquí filtramos y activamos este filtro, vamos a palomearlo, como puedes ver ahí ya lo tenemos seleccionado. Ahora solamente nos van a estar apareciendo que tengan este sello de garantía de Alibaba. Entonces aquí nosotros ya podemos comenzar a ver qué producto nos pudiera interesar más. Algo importante que yo quiero decirte es que si tú por ejemplo quieres comprar cierto producto, siempre te voy a recomendar que primero compres lo que es una prueba, es decir, un producto muestra, porque así tú revisas la calidad de ese producto. Es decir, si por ejemplo tú quieres comprar un producto de primero cómprate lo que sería una muestra, te lo mandan y tú revisas la calidad. Si ves que la calidad es la que tú buscas, ahora sí procedes a hacer el segundo pedido, que ya sería de las piezas que tú necesitas. Muy importante. Aquí por ejemplo ya tenemos lo que te comento, la garantía de Alibaba. Prácticamente la garantía de Alibaba es cierto nivel de confianza que te da entrega garantizada por la plataforma de Alibaba, y también los precios ya tienen lo que es el envío incluido. Es decir, tú aquí ya vas a saber cuánto te va a costar este producto prácticamente puesto ya en tu casa, en tu domicilio. Obviamente esto sin contar el impuesto. Por ejemplo, vamos a darle clic. Acá nos aparece prácticamente los precios. De 1 a 59 piezas nos salen $14. De 60 a 500 piezas nos sale en $13.50. Recuerda que entre más piezas llevemos, prácticamente es un poco más económico el producto. Aquí lo que yo siempre recomiendo es revisar muy bien todo lo que es el producto, las especificaciones. Si te das cuenta, aquí en la parte de abajo nos aparece todo lo que son las especificaciones. En el caso de este producto, el tipo de pantalla, la resolución, para qué tipo de persona está hecho, en este caso para niños, las funciones que tiene este reloj, lo que es la duración de la batería, etcétera. Todo esto es bien importante leerlo porque obviamente si es un producto que vamos a comprar para venderlo, tenemos que saber muy bien lo que estamos comprando. También las certificaciones que tiene este producto y en este caso las calificaciones. Acá nos está diciendo que lo que es review de este producto en específico solamente hay uno, pero que la tienda aquí al ladito nos dice que la tienda tiene más de 200 calificaciones y en este caso tiene una calificación de 4.4, lo cual no me parece mal, ya que aquí podemos ir viendo lo que son los comentarios de las personas que le han comprado esta tienda, lo cual parece ser que son buenos comentarios. También es bien importante leer todos los comentarios. Aquí en la parte de abajo, este cuadrito que estamos viendo aquí básicamente es como un resumen de la empresa a la cual nosotros le vamos a estar comprando, la fábrica. Acá nos está diciendo que está verificado, que tiene 19 años en la industria, que tiene 2 marcas registradas, y acá nos está diciendo lo que es el rating general. El mayor rating, recuerda que es 5 y esta empresa tiene 4.4. Nos está diciendo que prácticamente la entrega, si ellos te dicen que va a llegar el día 10, ese día llega. Aquí nos dice que 100% la tasa de entrega.
responde en menos de 5 horas y esto es lo que ha vendido, $1.300.000, lo cual me parece muy bien. Y los principales mercados, acá nos está diciendo cuáles son, a donde ellos más han vendido. Entonces toda esta información nos sirve para tomar la decisión si poder comprar con ellos un producto. Acá nos dice los servicios que tienen, si tú quieres cierto producto personalizado, también tienen lo que es el control de calidad, etcétera. Y acá en la parte de abajo podemos ver lo que es el producto, podemos ver todas las imágenes. Es importante también tomar muchísima atención. Y también lo último, nos dan este apartado de preguntas frecuentes que el cliente puede tener, que también yo te lo recomiendo. Ahora, aquí por ejemplo, si tú quisieras comprar con esta garantía de Alibaba, lo que yo te comento, acá tenemos esto que dice sample price, es decir, esto sería el precio de la muestra, te sale en $14. Tú puedes comprar uno solamente y para que lo puedas verificar, si todo está bien, ya procedes a comprar más piezas. Aquí haremos el ejemplo, supongamos que queramos comprar nosotros de este, queremos comprar por ejemplo unas 10 piezas, por ejemplo. De este otro queremos comprar unas 20 piezas y de este otro queremos comprar igual unas 20 piezas. Y acá lo que quiero que veas es que nos dice ya lo que es el shipping. Nos está diciendo que nos va a estar mandando con Alibaba Logistic y que el shipping es de $78.0, es decir, lo que es el envío para las 50 piezas que estamos comprando, y ya nos está dando lo que es la garantía de entrega que llegaría el 14 de marzo. Obviamente recuerda que ya es importante que aquí pongas el país al cual lo va a estar enviando la plataforma. También tienen más opciones de envío, si quieres le puedes dar clic aquí y aquí nos aparecen 3 opciones. En este caso estamos trabajando con el estándar. El premium es un poquito más caro, pero realmente son como unos $10-11 y aquí dependerá de cada persona. Si tú quieres que te llegue mucho más rápido, puedes elegir el premium y te va a llegar, acá nos dice el marzo 7, es una gran diferencia, ya va a depender de cada persona. Entonces aquí eliges el servicio de envío y acá hasta abajo nos dice que vamos a estar llevando 50 productos que son $700, más lo que es el envío son 78 y en total son $778 que nosotros pagaríamos, y que, como te comento, aquí ya no tenemos que hablar con el proveedor, ya no tenemos que negociar con el proveedor, prácticamente ya está todo automatizado para que tú lo puedas comprar, ya que tiene la garantía de Alibaba. Y simplemente le das clic acá en este botón estar orden, haces tu pago y ya el producto solamente vas a esperar a que te lo envíen. Y así es como funciona, amigos, este sello de la garantía de Alibaba. Aquí lo tenemos, garantía de Alibaba. Yo te invito también a que leas toda la información acerca de este sello. Te voy a estar dejando un artículo en la descripción del video para que lo puedas leer, pero la verdad es que está bastante interesante para las personas que compran por primera vez aquí en Alibaba. Me parece una excelente opción comprar con este sello de Alibaba garantizado, ya que como su nombre lo indica, pues te garantiza que el producto va a llegar sin ningún problema, y en dado caso que no llegue, obviamente Alibaba te va a estar regresando tu dinero y pues no vas a perder nada. Es una gran opción para los principiantes que compren por primera vez en esta plataforma. Ahora, siguiendo con el ejemplo de los smartwatch, aquí de nuestro lado izquierdo tenemos el filtro, recuerda, y esto de nuevos básicamente pues son productos nuevos que están en tendencia y que Alibaba te los va a estar poniendo en el catálogo. Tenemos también este que dice Trade Assurance. Este de Trade Assurance básicamente lleva años ya, y este sellito que se llama Trade Assurance significa que Alibaba va a proteger tu compra. De hecho, aquí está este artículo que yo te recomiendo leerlo, también te lo dejo en la descripción de este video. Y acá te van a explicar cómo es que funciona lo que es el Trade Assurance, que obviamente también acá te estoy explicando, y que obviamente esto se va a aplicar de forma automática a los pedidos y vas a ser elegible para lo que son reembolsos en dado caso que la compra no se cumpla de forma correcta, es decir, el proveedor no te mandó el pedido, tu pedido no llegó, tuvo algún problema. Básicamente Alibaba te va a proteger esa compra, ese pago que tú has hecho. Y básicamente acá lo dice que a través de Trade Assurance Alibaba actúa como mediador entre el comprador y el proveedor para garantizar que la transacción se complete de manera segura y exitosa.
Por eso siempre te recomiendo que si tú vas a comprar en la plataforma de Alibaba, compres con lo que es el sello de Troy Asuran. Si el proveedor no trae este sello, mejor no lo compres porque lo más seguro es que sea estafa. Entonces, bien importante esta parte. Ahora, cuando busquemos un proveedor, siempre activa el filtro de Troy Asuran. Ahora, amigos, también tenemos acá abajo este sello de proveedor verificado. El sello de proveedor verificado significa que una empresa internacional ha verificado toda la información de la fábrica a la cual tú le vas a comprar. De hecho, acá tenemos también otro artículo que te lo voy a dejar en la descripción del video, donde explican básicamente cómo es que funciona lo que es un proveedor verificado y todo lo que las empresas verifican de las fábricas: revisión de materiales, inspección en el sitio, emisión de informes, etcétera. Te invito a que lo puedas leer. Entonces, en resumen, un proveedor verificado es una fábrica que tiene toda la documentación, certificaciones en regla y básicamente está listo para que ellos te puedan vender, ya que es de mucha confianza. También tenemos abajo este de proveedor verificado Pro, que la verdad es que viene siendo lo mismo, un poquito mejorado, pero en sí es lo mismo y muchas veces no hay muchos proveedores verificado Pro. Por lo tanto, yo te recomendaría solamente activar este proveedor verificado, porque a veces si activamos los dos no nos aparecen muchos artículos en el catálogo. Entonces, si quisiéramos buscar un smartwatch y comprarlo sin este sellito de garantía de Alibaba, pues simplemente lo desactivamos. Lo que sí vamos a dejar activados es este de New de Troy Asuran y este de proveedor verificado. Una vez que ya tengamos estos tres filtros activados, ahora sí, amigos, comenzamos acá a buscar nuestros proveedores, nuestros productos que nosotros queramos comprar. Aquí, por ejemplo, aquí yo te recomendaría, mira, aquí nos dice verificado, es decir, eso es bueno. También tenemos estos diamantitos naranjas. Estos diamantes naranjas, amigos, significa que la empresa ha tenido muy buenas ventas en el último año. Por lo tanto, obviamente, si las personas le están comprando, quiere decir que es un buen proveedor. Entonces aquí lo máximo son 5. Como te das cuenta, ya tiene los 5 diamantes, por lo tanto pues sería una excelente opción. Lo mínimo que yo te recomiendo de diamantitos que tenga un proveedor sería de un diamante, porque así te aseguras que es un proveedor que está activo en la plataforma. Entonces ya tenemos el sello de verificado, ya tenemos los diamantitos. También acá abajo nos dice los años que lleva la plataforma. Lleva 9 años. Yo te recomiendo por lo menos que lleven 4 años en adelante para que nos aseguremos que es un proveedor que ya tenga experiencia en la plataforma. Y acá nos da lo que es la calificación de la tienda. En este caso 4.8 de 5, lo cual también está bastante bien. Entonces así es como podemos hacer una búsqueda rápida. Entonces, por ejemplo, si nos gustó este proveedor, yo le doy clic aquí, clic derecho y abrir en una pestaña nueva. Y ahí no la abro y yo sigo buscando proveedores. Por ejemplo, si también me interesó, lo que hago es una búsqueda rápida. Si me interesó, lo veo verificado. Tiene 3 diamantitos naranjas, me parece bien. Tiene 14 años, también me parece excelente. 4.8 de 5, igual está muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, si me interesa, hago lo mismo. Y a lo último voy viendo cada producto para que yo elija cuál me gustó más. Entonces es una forma rápida de ir viendo los proveedores. Ahora, amigos, también aquí nos aparece esto de orden mínima 10 piezas y nos dice que ya vendieron 2. Eso también es importante dependiendo las piezas que tú quieras comprar, porque por ejemplo acá nos dice orden mínima, acá nos dice que sería una pieza. Si tú, por ejemplo, quisieras comprarle, supongamos, a este proveedor, nosotros le queremos comprar solamente 5 piezas, no podríamos, porque acá nos dice orden mínima de 46 piezas. También tenemos que fijarnos en esto, ya que hay muchos proveedores incluso que la orden mínima son de 100, 200 piezas, y si tú, por ejemplo, quisieras comprar menos piezas, no te van a dejar. Entonces también es bien importante revisar el orden mínimo para ver cuántas piezas nosotros podemos llevar. Bien importante. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a este canal, realmente me apoyarías mucho, y también te invito a que dejes tu comentario con algunas dudas que tengas. Esto también me ayuda a que el video pues YouTube lo pueda mostrar a más personas. De verdad te agradezco tu apoyo, así que continuamos. Ahora, amigos, para buscar prácticamente fábricas y proveedores con los cuales tú quieras trabajar a largo plazo, acá en la parte de arriba tenemos esto que dice fábricas o proveedores verificados. Le das clic
y acá nos van a estar apareciendo proveedores de, en este caso, smartwatch. Nos aparece primero lo que es el nombre de la fábrica, acá nos dice que está verificado, tiene 5 años en la plataforma, tiene más de 50 personas trabajando, tiene 1000 metros cuadrados en lo que es la fábrica, ha vendido más de $58,000, lo cual me parece poco, la verdad, para 5 años, y tiene 4.2 de 5 calificaciones. Me parece que es una calificación un poquito baja. Entonces también hay que asegurarnos de que sea un proveedor que tenga por lo menos 4.8, 4.5 de calificación. Entonces aquí ya estamos viendo proveedores que nosotros queramos comprarle muchas más piezas para poder trabajar a largo plazo con ellos. Y aquí, amigos, lo que nosotros tendríamos que hacer pues es seguir bajando, dependiendo del producto que vayamos a comprar, seguimos bajando y Alibaba nos da más proveedores y nosotros ya podríamos elegir el proveedor con el cual queramos trabajar. Ahora, amigos, también acá en Alibaba tú puedes buscar por imagen. Acá tenemos este icono de cámara. Si tú le das clic aquí, simplemente lo que vas a hacer es arrastrar la imagen. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar este minador de criptomonedas en Alibaba y lo quiero revisar si tenemos este modelo. Entonces yo lo que hago es doy clic y no lo suelto y me voy a lo que sería la página de Alibaba, y aquí, como puedes ver, simplemente ya suelto la imagen y Alibaba me va a estar haciendo la búsqueda por imagen. Como puedes ver aquí, por ejemplo, tengo exactamente el mismo producto y ya puedo ver si es realmente lo que yo quiero. Pero te puede servir exactamente para cualquier producto que tú quieras comprar. Por ejemplo, si ves un producto en Amazon y dices yo quiero comprar exactamente ese mismo producto, pues puedes hacer la búsqueda por imagen, que está bastante interesante. Aquí, por ejemplo, ya vemos pues todas las especificaciones, etcétera, pero es lo que yo te comento. Realmente la búsqueda por imagen es bastante fácil y sencillo, y créeme que te ahorra muchísimo tiempo a la hora de buscar un producto muy específico. Recuerda que acá en la parte de arriba tenemos a dónde sería la entrega, en qué país, y acá en este caso está Estados Unidos. Simplemente voy a poner acá México, y por ejemplo el código postal, pondría este código postal, simplemente le doy a guardar. Y esto también es bien importante porque así, por ejemplo, cada cotización que hagamos, por ejemplo en garantía de Alibaba o cualquier otro envío que se pueda cotizar directamente en la plataforma, pues ya tendrá como envío principal el país de México y el código postal. Bien importante esta parte, que lo puedas aplicar. Ahora, amigos, vamos a hacer un ejemplo 100% real de un producto que nosotros queramos comprar, y vamos a hacer todo el proceso de la búsqueda para que veas cómo es que se aplica todo en esta parte. Haremos el ejemplo con este producto que se llama humidificador. Supongamos que queremos comprar un humidificador que básicamente igual es un difusor de aromas. Y aquí, por ejemplo, lo que yo haría es poner el nombre y vamos a comenzar acá la búsqueda. Como puedes ver, aquí tenemos bastantes productos, y recuerda que acá en la parte de arriba, en este caso, está lo que es productos, todos los proveedores, proveedores regionales, y está lo que es proveedores o fábricas verificadas, y es una búsqueda como con inteligencia artificial. Pero realmente este de productos te puede servir muy bien, ya que también obviamente aquí está lo que es el proveedor. Como puedes ver, está el nombre del proveedor aquí. Ahora recuerda, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, si tú eres principiante y dices, ¿sabes qué? No me quiero meter en nada de negociar con el proveedor porque es mi primera compra, que si la factura pro forma, etcétera, estar negociando, pues simplemente activas el filtro de garantía de Alibaba y ya puedes hacer tu compra con este sello de garantía de Alibaba, que ya te enseñé anteriormente cómo se puede hacer. Es muy fácil, prácticamente como si compraras en Amazon. Ahora, si tú dices, bueno, yo quiero comprar de la otra forma, que también es válida, porque obviamente te ahorras un poquito más, pues simplemente acá yo activaría ese filtro de nuevo para que me aparezcan los productos más populares. También acá el de Troy Azuran, y también activaríamos este de proveedor verificado. Una vez ya activados estos filtros, ahora sí, amigos, ya vamos a comenzar a ver acá prácticamente los productos que hay. Por ejemplo, ya viene acá
como con otros modelos que están bastante interesantes. De hecho, me parece muy bien este tipo de humidificador, ya que tienen otro modelito. Entonces acá nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, este que me gustó, nos dice que sale de $14.60 a $16.99. Y mira, acá lo más importante es que el pedido mínimo es de 500 piezas. Es decir, si yo me interesa a mí comprar solamente 50 piezas, pues ya no le mando mensaje, porque ya no me interesaría, no me van a hacer caso, porque el pedido mínimo acá nos está diciendo que es de 500 piezas. Entonces ya lo dejaría pasar, porque solamente quiero, por ejemplo, 50 piezas. Pero si quisiéramos comprar más de 500, pues obviamente sí nos resultaría. Acá tenemos este otro 8.50, la orden mínima es de 2 piezas. Tiene para que se pueda regresar fácil. Acá nos dice HC Return por cualquier detalle que tenga, 20% de descuento. Nos está diciendo que está verificado, tiene 3 estrellas, tiene 7 años en la plataforma, lo cual me parece muy bien, y tiene 4.8 de 5 calificaciones. Entonces este me interesaría, amigos. Pues simplemente le doy clic acá y lo abro en una nueva pestaña para poder verificarlo todo después. También, por ejemplo, acá tenemos este otro 11.20 a $11.90. Mira que el pedido mínimo es de 1000 piezas. Entonces realmente, si yo quiero comprar pocas piezas, pues ya no me serviría este proveedor, porque no me harían caso. También tenemos este otro de aquí, el pedido mínimo es de 48 piezas, está verificado, tiene 4 años en la plataforma. Está verificado, tiene 4 estrellitas, 5 años en la plataforma. Igual este me parece bastante interesante. Tenemos este otro de aquí que está más barato, 2.10 a 2.50. Verificado, 4 diamantes, 10 años en la plataforma. Y la orden mínima es de 2 piezas. Igual este me parece muy bien. Y como puedes ver, así es como yo voy checando los proveedores. Y es como yo te recomiendo revisarlo. Esto que estamos haciendo es en tiempo real. Y así es como funciona. Es básicamente lo que yo hago al momento de comprar aquí en Alibaba. Por ejemplo, este de aquí está bonito, pero tiene 4 años y tiene solamente un diamante. No me da mucha confianza. Entonces básicamente pasaría de este proveedor. Este está medio raro el producto. Este de aquí, mínimo 2 piezas, 5 años, pero no me gusta mucho el modelito. Este está padre, mira, pero solamente tiene un año en la plataforma. Entonces no confiaría en este tipo de proveedores que solamente tienen un año y que pues el pedido mínimo es de 20 piezas. Como que no me da mucha confianza. Aparte no tiene muchos reviews, solamente tiene 12 reviews. Entonces todo esto hay que fijarse, amigos, para proceder a hacer nuestra compra. Ya hemos seleccionado como 2-3 productos, amigos, los voy a estar revisando. Y bueno, amigos, el que me pareció más interesante es este humidificador. Es como un modelo nuevo y me parece muy bien este tipo de productos. Ya tiene más de 560 piezas vendidas y es hot selling, es decir que es un producto que se ha vendido bastante. Entonces acá nos dice que tiene el 20% de descuento. Si queremos de 2 a 29 piezas nos cuesta 8.50. Y recuerda que entre más piezas llevemos, pues el precio va bajando. Acá tenemos las variaciones, es decir, el tipo de color, solamente hay uno, es USB. Y acá en la parte de abajo, amigos, pues viene toda la especificación técnica, que como yo te dije es bien importante leerla. También tenemos acá solamente una review, pero la tienda tiene más de 1198 reviews, lo cual está muy bien. Tenemos igual este apartado, amigos. Recuerda que este apartado es específicamente de la fábrica. Si tú, por ejemplo, quieres trabajar con este proveedor a largo plazo, es bien importante que veas esta información. Acá nos dice que tiene 4.8 de 5, lo cual está muy bien. Ha vendido más de $450,000 en el último año. Esto también me parece muy bien. También su entrega es de 99.4%, igual está excelente. Más de 3.300 metros cuadrados sería lo que es la fábrica, al igual está muy bien. Tiene 38 trabajadores, responde en menos de 5 horas. Tiene servicios especializados, es decir, por ejemplo, si tú quieres pegar alguna calcomanía, tu logo, etcétera, esta empresa también lo puede hacer. Y pues aquí recuerda que este es el resumen de la empresa. Si nosotros quisiéramos ver lo que es el perfil completo de esta empresa, le das clic aquí, ver perfil, y nos va a mandar básicamente a todo el perfil de esta empresa. Esta empresa se llama así, como lo vemos acá en pantalla. Nos está diciendo dónde está ubicada, 7 años,
nos está diciendo que está rankeada en la número 3 en humidificadores, lo cual está muy bien. Aquí en la parte de abajo, amigos, esto que está en color azul que tiene las rayitas significa en qué está verificado esta empresa. Si yo le doy clic aquí, todo lo que me aparece en negro con la rayita azul quiere decir que todo esto es donde está verificado. Igual acá las certificaciones, todas estas las tiene, ya que vende productos de electrónica, y en todo esto es que está verificada esta empresa, lo cual está muy bien para que nosotros podamos trabajar con este proveedor. También aquí podemos ver, por ejemplo, pues dónde están sus fábricas, fotos de las fábricas, etcétera. Esto me parece muy bien porque da mucha confianza a nosotros los compradores para que podamos nosotros tomar la decisión de trabajar con ellos a largo plazo. También acá en la parte de abajo tenemos el perfil, en qué año se registró. En este caso en el 2001 se registró, hablan solamente inglés, tiene 22 años en la industria. También acá nos está diciendo que esta fábrica está verificada por esta empresa que se llama SGS Grow. Lo que tú puedes hacer es buscar este nombre en internet y te darás cuenta que es una empresa internacional que precisamente se dedica a verificar este tipo de empresas. También aquí tú puedes descargar lo que es todo el reporte de todo lo que se verificó. También te lo recomiendo descargarlo, y si quieres asegurarte que no haya ningún problema, pues lo puedes leer, ya que es un documento, creo que tiene como unas 5 o 10 páginas. Y aquí también tienen lo que son las certificaciones, todo, básicamente todo acerca de la empresa. Aquí tenemos toda la información. Esto, recuerda que nos sirve si queremos trabajar con una empresa a largo plazo. Es decir, ¿sabes qué? Pues me interesa que me entregues 300, 400 productos cada mes, cada 2 meses, etcétera. Es bien importante leer todo el perfil de la empresa para asegurarnos que realmente sea de confianza. Y una vez que hayamos elegido el proveedor, en este caso yo voy a elegir este o el producto, acá tenemos lo que es el shipping, es decir, te va a mostrar lo que es el precio de envío, pero esto es si lo compras con este botoncito que dice estar orden, cosa que yo no te recomiendo, muy importante. Vamos a asegurarnos solamente que aquí diga Troy Asuran, acá en la parte de abajo dice, y tenemos este botón de chat. Esto es bien importante porque aquí pues vamos a hablar con el proveedor para comentarle que queremos pues comprar ciertas piezas, para qué país, etcétera. Vamos a darle clic y acá, como puedes ver, ya se nos abre lo que es la ventana del chat, y aquí tenemos que escribir nosotros nuestro mensaje para el proveedor. Recuerda que el mensaje que tú le vayas a mandar al proveedor, que sea un mensaje de confianza, un mensaje serio, para que te puedan tomar en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, voy a estar poniendo lo que es un texto de ejemplo, también te lo voy a dejar en la descripción. Acá le puse: hola, mi nombre es Andrés, estoy interesado en adquirir 100 humidificadores, quisiera solicitar una cotización, y también la siguiente información: precio unitario por 100 unidades en dólares, tiempo de entrega estimado para la producción de 100 unidades, porque también eso es bien importante, en cuánto tiempo te lo van a hacer, en cuánto tiempo te lo van a entregar, opciones de embalaje disponible, cómo lo van a enviar, en una caja grande, todo, etcétera. Costo total del envío a México, también en dólares, detallando las opciones de envío disponibles, si va a ser aéreo, si va a ser marítimo. Por favor, indicar si el precio incluye los costos de aduana en México, es decir, DDP. Esto DDP significa entrega prácticamente en tu domicilio. Y este tipo de código o Incoterm se le llama. Recuerda que yo tengo un curso donde te enseño cómo importar, es gratis, igual te lo dejo en la descripción. Acá explico cómo funciona cada término. Básicamente el DDP es entrega a la puerta de tu casa, es decir, ya incluye los impuestos. Obviamente es un poquito más caro, o si estos costos son adicionales, por ejemplo el CIF o el FOB, que no incluyen ya los impuestos, especificando el puerto de destino más conveniente para ustedes. También certificaciones de calidad del producto, qué certificaciones tiene, garantía ofrecida para los humidificadores, es decir, sabes que me mandaste 100 pero 2 no me funcionan, me los cambias, cómo me los cambias, etcétera. Agradecería que me enviaran la cotización lo antes posible, estoy buscando establecer una relación comercial a largo plazo, etcétera. Obviamente ahí tú le puedes modificar. Entonces así es como mandarías un mensaje, trata de hacerlo pues un poco más serio para que te puedan tomar en cuenta. Entonces así enviamos el mensaje, le das clic acá en enviar, y pues ahora tendrías que esperar a que conteste. Una vez que te conteste, obviamente te va a dar toda la información y vas a esperar, en este caso, a ver en cuánto te da el producto, etcétera. Como puedes ver, aquí me aparece lo que es un mensaje
personalizado. En este caso acá me está diciendo que por 100 unidades es de $8 cada una, el embalaje 30 piezas y acá me está diciendo el tamaño de la caja. Entonces en este caso aquí yo creo que respondió, en este caso aquí yo creo que es como un mensaje automático, pero al parecer está en línea y aquí nos va a ir contestando lo que es el proveedor y obviamente tú vas a ir ya negociando con él, platicando con él hasta que ya lleguen a un acuerdo. Una vez que ya lleguen a un acuerdo te tiene que enviar el enlace para pagar desde aquí mismo, desde el chat. Tú le vas a decir, muy bien, envíame lo que es el enlace para que yo pueda proceder al pago. Aquí como puedes ver ya nos está dando toda la información. Hola, bien, 100 por 8, es decir, pues todos los productos nos saldrían en $800. Acá me está diciendo, ¿puedo tener un código postal mexicano, por favor? Le voy a poner que sí y le voy a poner este código para que me pueda cotizar. Entonces, amigos, así es como se hace lo que es pues hablar con los proveedores, etcétera. Y una vez que queden en acuerdo y ya te envíe lo que es el enlace de pago, tú le vas a dar clic y ya te va a mandar a que pagues por medio de Trade Assurance a través de la plataforma de Alibaba. Recuerda que es bien importante eso, porque si tú no pagas por medio de la plataforma, Alibaba no te va a proteger. Entonces nunca pagues por WhatsApp, por transferencia, por chat, etcétera. Siempre tiene que ser por medio de la plataforma de Alibaba. Y bueno, amigos, una vez que, como te comento, ya quedes en un acuerdo con el proveedor, etcétera, por medio del chat, te va a enviar un enlace y ese enlace te va a mandar directamente aquí, como lo ves en pantalla, para que tú hagas tu pago. Esta es una orden que yo hice en mi otra cuenta y aquí, como puedes ver, yo puedo escoger cómo quiero pagar, por ejemplo, con PayPal, con tarjeta, con Mercado Pago, con SPAY para el caso específico de México, en Apple Pay, Google Pay o con transferencia. Dependerá de cada quien. Realmente aquí puedes escoger el medio de pago que más se te pueda facilitar. Obviamente solamente recuerda que cualquier pago que tú escojas va a tener una comisión, porque es la ganancia de Alibaba. Por ejemplo, aquí en PayPal, si yo quiero pagar esta parte, acá me dice el subtotal. Vamos a ver acá los detalles. Me dice aquí el shipping fee, es decir, el envío son 380 y son $1070. Por ejemplo, aquí yo tengo esta cuenta y me está diciendo que la comisión va a ser de $32 y ya el total sería de $1102 que yo estaría pagando ya con la comisión. Por ejemplo, si yo escojo acá con tarjeta, en este caso acá me lo pone en peso mexicano, pero aquí como puedes ver me están cobrando igual una comisión de 669 pesos mexicanos. Igual acá con Mercado Pago me cobran la misma comisión. Con SPAY también se cobra cierta comisión, es un poquito más económico, es prácticamente la mitad, pero igual puedes pagar con SPAY. De hecho tengo un video enseñándote cómo hacerlo. Esto es exclusivamente para México. Entonces dependerá, amigos, prácticamente ya del medio de pago que tú quieras escoger. Y simplemente si pagas por ejemplo con PayPal, le das clic aquí en pagar, ingresas tu cuenta de PayPal, haces tu pago y listo. Ya solamente tienes que esperar a que te hagan el envío y te manden también todos los datos por el chat. Te van a mandar lo que es la guía, etcétera, para que tú estés pendiente de tu envío y de esta manera pues puedas recibir el envío en tu casa, en tu domicilio, etcétera. Ahora bien, amigos, vamos a hablar acerca del tema de los impuestos. Recuerda que el tema de los impuestos depende de cada país. No es lo mismo que, por ejemplo, tú importes de China a Perú, que importes de China a México, porque cada país tiene sus propias reglas. Pero es importante que sepas que siempre vas a estar pagando un porcentaje dependiendo el país. Por ejemplo, aquí en México, ahora al momento de grabar este video está lo que es Donald Trump en la presidencia y puede que suba lo que es el arancel para un producto que venga de China a México, es decir, te pueden cobrar hasta el 25% de impuestos, pero también depende mucho el producto. Si tu paquete te lo envían como por ejemplo por DHL, por FedEx, por logística de Alibaba, etcétera, esas compañías te van a estar haciendo lo que es el papeleo y al final te van a estar mostrando cuánto deberías de pagar de impuestos. Recuerda que también si tú cotizas productos que quieres comprar con el tipo de Incoterm que se llama DDP, que es entrega ya prácticamente en tu casa con los impuestos incluidos, pues ya no tendrás que pagar impuestos, ya que
allí van todos los impuestos ya incluidos. Obviamente pues esto sale un poquito más caro, por eso muchas personas optan por pues pagar el impuesto cuando llegue al país. Entonces, por ejemplo, DHL básicamente funciona todo igual. DHL, FedEx, Estafeta, o cualquier otra empresa que se dedique a traer paquetes que ya son conocidas, te hacen lo que es el proceso del papeleo y al final te dicen cuánto vas a pagar. Lo puedes pagar por transferencia o hay muchas empresas que te piden que lo pagues en efectivo. Al momento de que el paquete llegue, te lo entregan a tu domicilio y te van a entregar un documento. En ese documento te dicen cuánto debes de pagar de impuesto. Ahora bien, amigos, déjame enseñarte un ejemplo 100% real de una compra que hice anteriormente acá en Alibaba, y acá en este caso DHL, me lo enviaron con DHL, me envió un WhatsApp y acá nos dice: su envío de DHL Express ha llegado al país y pasado por aduana. El monto estimado de los derechos o impuestos y pagos administrativos de importación asociado a su envío es de 1.682, en este caso es peso mexicano. Estamos hablando aproximadamente de unos $75 que yo pagué de impuesto por un pedido. Para evitar cualquier impacto en la entrega, pague de manera segura ahora. Y este enlace que tú ves aquí, amigos, yo le doy clic y me lleva a la página de DHL para que yo pague el impuesto. Lo puedo pagar por medio de mi tarjeta. Una vez que yo pague el impuesto, ellos lo reciben y ya procesan el pedido y básicamente pues ya me lo van a proceder a entregar a mi domicilio al siguiente día o máximo en unos 3 días. Entonces, así es como funciona el pago de impuestos. Te estoy dando un ejemplo 100% real. Así es como las empresas se van a estar comunicando contigo, ya sea por una llamada, también por WhatsApp, incluso luego por correo electrónico o de forma física para que lo pagues en efectivo. De esta manera es como se paga el impuesto básicamente en todos los envíos que tú hagas. Esto es muy importante que lo sepas, pues porque así es como vas a pagar todos los impuestos de los pedidos que tú realices en la plataforma de Alibaba. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este curso. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y realmente espero haberte ayudado a hacer tu primera compra en Alibaba. Ya viste lo fácil que es. Realmente lo que yo quiero es que tú hagas tu compra en Alibaba para que ya no tengas ese miedo, porque hay muchas personas que tienen miedo a perder su dinero, etcétera. Pero créeme que este curso tocamos prácticamente todos los temas. Si hay algún tema en particular que también te gustaría que habláramos, escríbelo en los comentarios y voy a estar sacando un video. Muchas gracias por ver este curso y te veo en el próximo video.